Buenas, ¿ahí se escucha? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo están? Bueno, como decía Cande, estamos acá con Luca, con Pato, que vienen de participar de la movilización, del viaje, en el marco de la movilización mundial hacia Gaza, y de ver, ¿no?, el fenómeno de solidaridad con el pueblo palestino. Mientras ellos estaban allá, también en el viaje hubo un salto, un recrudecimiento en la injerencia imperialista, también en la región, con bombardeos entre Estados Unidos, Israel, hacia Irán. Así que la idea es un poco ir conversando, ir charlando, que nos cuenten a partir de la experiencia de su viaje, cómo se está dando, ¿no?, este movimiento de solidaridad internacional con Palestina, y bueno, qué perspectivas se nos abren también para la pelea acá en Argentina. Así que bueno, la idea es ir charlando un poco sobre eso. Así que bueno, para un poco ir arrancando, si les parece, consultar un poco, bueno, cómo es que surge, ¿no?, esta idea del viaje, esta propuesta de poder participar de esta movilización, si quieren contarlo los compañeros. Bueno, gracias Diego, gracias compañeros, compañeras por estar acá. La verdad estamos contentos con Pato de poder transmitir un poco de lo que fue la experiencia de viajar hacia allá, pero que es una experiencia que no es algo que se transforma en una anécdota, digamos, para contar con otra gente, sino que la Marcha Global a Gaza es una iniciativa que todavía sigue vigente, ¿no? Y parto de esa base para contar. Seguramente muchos de ustedes habrán visto los videos, las fotos de estos días de la situación humanitaria en Gaza, que se recrudeció fuertemente. Dicho sea de paso, hoy salió una nota en un diario israelí, Haaretz, es un diario bastante famoso, que justamente cuenta cómo hay soldados que forman parte de la Fuerza de Defensa de Israel que cuentan cómo les dieron órdenes para directamente ir a dispararle a gente que estaba juntando comida. Que es una situación totalmente, bueno, una crisis humanitaria sin precedentes. Justamente la Marcha Global a Gaza es una iniciativa que surge a partir del recrudecimiento humanitario que está teniendo lugar en esa zona. Para los que no la ubican en el mapa, la Franja de Gaza es una porción de tierra muy pequeña, pero muy pequeña. Es una porción de tierra donde vivían 2 millones de gazatíes palestinos, que cada vez están yéndose más al sur por los bombardeos de Israel, y en los últimos meses hubo una escalada en el bloqueo humanitario que está teniendo lugar ahí. Es decir, el Estado de Israel, y también con la complicidad de los estados árabes, que también vamos a contar un poco porque lo vivimos de cerca, recrudecieron el bloqueo para que no entre ningún tipo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entonces la iniciativa, por un lado, de la Flotilla de la Libertad, quizás la estuvieron viendo en las redes sociales, la cual formaba parte Greta Thunberg, Thiago Silva en Brasil, referentes de derechos humanos de distintas partes del mundo, de Europa, etc. Bueno, tenía el objetivo de romper el bloqueo humanitario accediendo a Gaza por agua. Esa iniciativa es bloqueada por la Fuerza de Defensa de Israel, los detienen en aguas internacionales, además haciendo psicopateadas, tipo antes de detenerlos tiraron un dron con pintura, digamos, todo un terror psicológico previo a la flotilla. Los detuvieron y recién hace pocos días terminaron de liberar a todos, ¿no? Y la Marcha Global a Gaza tenía el objetivo de romper el bloqueo humanitario por tierra. El objetivo original era llegar hasta Al-Arish, que es una ciudad egipcia, ubicada en el norte del Sinaí, que está a 50 kilómetros de la Franja de Gaza. Entonces, cuando pasa lo de la flotilla y lo de Greta Thunberg, nosotros decidimos, bueno, sumarnos a la Marcha Global a Gaza. Digo, esto lo enmarco porque fue una decisión tomada bastante repentina, cuando empezamos a ver la repercusión que tuvo lo de la flotilla, que todo el mundo estaba hablando de eso. Nosotros dijimos, nosotros no podemos no formar parte de esta iniciativa que es la Marcha Global a Gaza, y literalmente con 48 horas de anticipación tuvimos que sacar la visa de Egipto. Pato se tuvo que dar la vacuna de fiebre amarilla, porque es necesario para poder entrar ahí, y tuvimos que empezar a armar el viaje, también armando con las complicaciones, que ahora también Pato se va a detener un poco
un poco en eso, pero bueno, nosotros teníamos que dirigirnos hacia el Cairo, que desde ahí empezaba la marcha. Entonces nosotros logramos pasar Migraciones, que ese era un momento de los picos de tensión porque no sabíamos cuál iba a ser la primera respuesta. Y ahí, bueno, nosotros formamos parte con Pato de la delegación argentina, ¿no? Que somos nosotros dos, la delegación argentina fuimos, pero también de la mano de la Red Internacional de la Izquierda Diario y las organizaciones hermanas del PTS en otros países, formaron parte de Bruno, que es un compañero del MRT, nuestra organización hermana en Brasil, y también iban a formar parte Pablo y Salva, que son compañeros de Cataluña, ¿no? del Estado español. Nosotros logramos pasar Migraciones sintiéndonos aliviados, ¿no? por haberlo hecho. Nos habían dicho que Pablo y Salva también habían pasado, pero bueno, ahí llega la primera complicación que ya arroja lo que ahora Pato va a contar, que es la primera conclusión política, pero bueno, a ellos dos los deportan, ¿no? Nosotros bajamos, nos dijeron Pablo y Salva están siendo detenidos en este momento, váyanse ya del aeropuerto, y ahí empieza un poco, bueno, ¿no? la travesía. Sí, primero, bueno, gracias a todos y todas por la invitación. Para nosotros vamos ordenando un poco las charlas y todo a medida que pasan los días, porque uno las va completando, digamos, de distintos puntos de vista, porque como decía Luca, allá fue todo muy rápido, y también un poco que la idea es, por ahí nosotros vamos contando, pero abrir rápido a preguntas y hacer más un ping-pong que unas exposiciones largas. Pero por lo que decía Luca, entonces para situar lo que era la marcha global, en ese sentido estaba ligada a la flotilla de Greta y a una caravana que venía del Magreb, o sea que venía también de África del Norte, desde el Mediterráneo, digamos, que también tenía la flotilla, bueno, era la de Greta, unos 3.000 habremos sido los que llegamos al Cairo de la marcha global, que es un número, ¿no?, para pensar, porque son 3.000 personas que se movilizaban por avión, sin decir yo vengo acá organizada, sino cada uno como por su lado, y calculan que más o menos unas 7.000 personas eran las que estaban participando de esta marcha de la resiliencia del Magreb, algo así sería la traducción, que venía desde Marruecos, bueno, hasta Libia, digamos, y ahí la frenaron. Un punto es cuando Luca dice, bueno, llegamos al aeropuerto, ya se nota una ciudad, el Cairo, totalmente militarizada. Digo estas cosas para ir poniéndonos en contexto. Nosotros después nos tomamos un auto cuando nos dicen, bueno, váyanse porque están deteniendo a los compañeros y entonces no sabemos, o sea, los pasaban a buscar, ellos ya habían pasado migraciones, pero los van a buscar después ahí, empiezan a llegar mensajes de otras delegaciones, de los que estábamos también en los grupos de mensajes con los que coordinábamos en la marcha, que estaba bastante bien organizado. Llegamos al centro del Cairo, que es donde dijimos de ir, y bueno, y ahí te das cuenta un poco algunos cambios. Punto 1, la militarización de la ciudad. Cuando decimos una ciudad militarizada, el Cairo es una ciudad de 20 millones de personas, o sea que es como todo Capital Federal y el Gran Buenos Aires concentrado en una ciudad enorme. Cuando digo militarizada, quiere decir que en las avenidas, como decir en las grandes diagonales acá, había cada 2 cuadras un camión lleno de policía, de infantería, una tanqueta o un hidrante o algo, y retenes de policía todo el tiempo. Esto nosotros cuando llegamos no sabíamos si era por la marcha o no, después fuimos viendo que no era por la marcha, y empezamos a ver algún contexto, es el gobierno de Egipto, el gobierno de Al-Sisi, ya está en el poder después de haber derrocado al gobierno de la Hermandad Musulmana, que era o sea, no sé si ustedes se acuerdan o saben, o digamos, para ir poniendo en contexto, en el 2011 está 2010, 2011, todo lo que es el proceso de la primavera árabe, que fueron enormes movilizaciones, que en Egipto tiraron un gobierno, el gobierno de Mubarak, que llevaba más o menos 30 años en el poder, era una dictadura. En el medio hay planes de ajuste del FMI, lo cual todo el tiempo uno va linkeando a qué pasaba en Argentina. Hay enormes movilizaciones, tiran abajo esa dictadura,
se hacen unas elecciones, hay 2 años de un gobierno interino y viene este al-Sisi, que es un militar que había puesto el gobierno interino, y da un golpe y desde ahí hay elecciones, pero son elecciones truchas porque se presenta al-Sisi y el ministro de al-Sisi, que es como una falsa oposición. Y hay muchas denuncias de movilizaciones, o sea, la hermandad musulmana fue enormemente reprimida, con fusilamientos. O sea, enmarco todo esto para entender que El Cairo no es una ciudad como si llegamos todos a X ciudad de Europa, sino que hay una fuerte presencia militar. Y un primer momento era, nosotros nos empezamos a juntar, pero había una situación que era, bueno, están yendo a los hoteles a buscar a la gente, estaba esa situación represiva. Y muchos compañeros nos preguntaban, bueno, en ese marco, o sea, estábamos los 3.000 que éramos parte de la marcha, pero nos preguntaron mucho, una pregunta que surge es, ¿qué pasaba con la población de Egipto, digamos? O sea, ¿qué se veía? O sea, ¿qué apoyo tenían o no? Y eso fue una de las primeras cosas que nosotros también nos preguntábamos y empezábamos a ver, que era, bueno, uno va por la calle y la causa palestina es una causa muy presente, o sea, no pudimos traer porque no queríamos traer para pasar el aeropuerto de vuelta sin ningún problema, pero vos tenés las botellitas de agua mineral, tienen la bandera palestina, vas a una pizzería, está la bandera palestina, vas a los locales, hay stickers, hay banderas, etc. Sin embargo, no había un apoyo a la movilización que nosotros sintiéramos. Más bien la movilización era como que era solo de los viajeros, digamos, de los extranjeros que veníamos. Y esto tiene una explicación también, porque si no parece como... Todo el mundo es una causa muy presente. Estábamos en los cortes después, pasaban los camioneros, tocaban bocina, apoyaban. Ahora, en el 2023... hubo una enorme movilización pro-palestina que incluso el gobierno de al-Sisi la convoca, dice, está permitida siempre y cuando no nos critiquen a nosotros al gobierno y siempre y cuando no vayan a Plaza Tahrir, que era la plaza emblemática de la primavera árabe. La movilización fue multitudinaria, pero terminó yendo a Plaza Tahrir y termina siendo opositora también, porque claro, el gobierno dice, hagan la movilización, pero no me critiquen. Ahora, si vos querés decir por qué no abren las fronteras del desierto con Gaza, bueno, tenés que apuntar al gobierno, porque es el gobierno el que las tiene cerradas. ¿Por qué no se rompen las relaciones con Israel? Bueno, es el gobierno el que las tiene. Entonces ahí empezamos también a vivir un poco más, como por experiencia y no solo por lectura, lo que son las contradicciones que hay entre los gobiernos árabes, el enorme apoyo que hay popular a la causa palestina y una serie de gobiernos que dicen apoyar la causa palestina, porque es como acá decir, no, las Malvinas son inglesas, digamos. No, hasta Milei tiene que decir que hace un reclamo por las Malvinas, es una causa profunda. Bueno, allá los gobiernos es parecido, pero claro, cuando después hay movilizaciones y van contra el mismo gobierno, las reprimió brutalmente. Y en el 2024, cuando volvió a haber manifestaciones de algunos sindicatos, también fueron muy reprimidas e incluso hay 200 presos más o menos por las movilizaciones palestinas. Entonces, cosas similares pasaron en Marruecos, en otros países, donde empezábamos a vivir un poco más esta tensión que había, o que hay todavía, y que es una tensión muy explosiva, entre el sentimiento popular de apoyo a Palestina, los gobiernos que tienen un problema porque tienen que tomar esto, y qué pasa cuando empieza a haber movilizaciones populares, que son gobiernos que tampoco las pueden permitir porque se empiezan a ir contra ellos. Por eso, y cierro esta parte, esto para explicar qué cosa. La marcha, incluso mañana va a salir en la Izquierda Diario de España una entrevista a uno de los organizadores, Saif, que es uno que secuestró el gobierno el último día y parece que la pasó feo, digamos, un día hasta que lo deportaron. Y el tipo dice, bueno, la marcha pedía autorización al gobierno de Egipto, porque también era raro, ¿no? Nosotros llegamos y decíamos, bueno, mover 3.000 personas, 400 kilómetros, tenés que tener una logística, digamos, si el gobierno no quiere hacerla,
era difícil que se hiciera. Y el gobierno no les decía que no. O sea, el gobierno jugaba con no te la puedo prohibir, ni tampoco la puedo dejar que se desarrolle completamente. Y esto tuvo un capítulo, si se quiere, de cierre. Uno fue las deportaciones en el aeropuerto, que ya fue todo un mensaje, y a la otra noche es cuando Israel ataca Irán. Cuando Israel ataca Irán, es un mismo ministro de Israel el que dice, no, la movilización en Egipto no se va a hacer, dice un ministro de Israel, y el mismo gobierno de Egipto empieza a decir, esta movilización no va, porque se empezaba a notar también mucho más el clima de guerra en la región. Entonces, bueno, esta situación era la que empezaba a ver entre cómo llegábamos nosotros, a qué lugar llegábamos y cómo empezábamos a ver qué rol iba a jugar el gobierno de Egipto, que todavía no lo teníamos muy claro hasta ahí. Bueno, y ahí volvíamos a la caravana. Sí, sumo una cosa nomás, por lo que plantea Pato, que me parece que grafica muy bien esa dualidad que tienen los gobiernos árabes, que tienen que lidiar con una opinión pública mayoritariamente a favor del pueblo palestino, pero después uno cuando ve lo fino de esas relaciones entre los estados, bueno, uno ahí se entera, ¿no?, que Israel le vende gas natural a Egipto y Egipto le exporta. Uno se entera que en el año 99 se descubre un yacimiento de gas muy importante en el mar de Gaza, un yacimiento de gas que Israel y Egipto quisieron explotar históricamente, y de hecho en el 2023 habían firmado un acuerdo para empezar a explotarlo. Después de lo que pasa en el 7 de octubre del 2023, ese acuerdo se cae, pero digo, eso también me parece importante para graficar la situación cada vez más aislada política y económicamente que estaba teniendo lugar en la Franja de Gaza. Incluso también en el 2004 entre Egipto y Israel se firma un acuerdo junto a Estados Unidos para que los productos de Egipto, si tienen el 10% de los insumos de Israel, bueno, en Estados Unidos no paguen aranceles. Es decir, los lazos económicos son múltiples, son carnales entre los estados. Y bueno, como decía Pato, efectivamente Israel atacó cuando nosotros estábamos allá a Irán, ¿no? Esto fue el viernes 13 de la famosa guerra que ahora se llama Guerra de los 12 días. Nosotros estuvimos 5 en Egipto, pero eso estaba latente en la subjetividad también de los egipcios, porque ustedes tengan en cuenta que Israel, además de llevar a cabo un genocidio en Franja de Gaza, atacó Siria, atacó Yemen, atacó Jordania, ataca Irán. Y eso en Egipto se sabe, ¿no? Esa idea está flotando en el ambiente porque Israel juega un rol imperialista en esa zona. Y eso es clave para mí cuando acá escuchamos al sionismo, que lo escuchamos mucho en los medios de comunicación, hablando que Israel es una democracia ideal y qué sé yo. Bueno, Israel tiene 100 ojivas nucleares, tiene una bomba nuclear, no forma parte ni siquiera del ente regulatorio internacional de energía nuclear, y además le impone a los otros si se pueden desarrollar o no. A Irán le bajaron en un solo día a toda la cúpula militar y a gran parte de los científicos con una precisión quirúrgica, lo cual también ahí uno lo lleva a pensar por qué la precisión quirúrgica la tienen del lado iraní. Ahora en Franja de Gaza la precisión quirúrgica, ¿no?, siguiendo sus propios argumentos, está totalmente desaparecida porque liquidan a niños a más no poder. Entonces ahí queda claro también que el objetivo político de Israel con Franja de Gaza particularmente, bueno, es borrarlos. Por eso se habla de genocidio, que es la eliminación de un grupo étnico, religioso, político, qué sé yo. Bueno, ese es el interés que tiene el Estado de Israel con los palestinos, y por eso también en Franja de Gaza, además de vivir un genocidio, bueno, en Cisjordania se vive un estado de apartheid, ¿no? Es decir, ahora cuando fueron los bombazos, si vos sos ciudadano judío, tenías la posibilidad de acceder a un tipo de refugios. Ahora, si sos ciudadano árabe, no. Si estamos fumando un porro acá con Diego, por ejemplo, ¿no?, y yo soy árabe, o él es árabe, y el otro judío, bueno, la policía trata de una forma al judío y al árabe se lo lleva preso. Entonces, cuando hablamos de estado de apartheid, no es una metáfora, etcétera, tiene consecuencias concretas. Tiene consecuencias concretas porque para pasar de una zona a otra los palestinos tienen que pedir permiso, y esos permisos se los deniegan. Hay millones de documentales de cómo se ve el apartheid en la vida cotidiana. De hecho, les recomiendo uno que se llama Yalá Yalá, que se expresa cómo el apartheid
se ve en el mundo del fútbol, por ejemplo, ¿no? Está la Asociación de Fútbol Palestino y tiene un montón de complicaciones porque no pueden pasar de un lado a otro, le niegan los permisos, y así es la vida cotidiana de los palestinos en el Estado de Israel, porque los árabes ahí son ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, en función también de tu árbol genealógico, ¿no? Eso es algo también interesante, como sucedía en otros regímenes fascistas en el siglo XX, que en función de tu árbol genealógico y tu religión y qué sé yo, eras, bueno, como pasó con los judíos durante el nazismo, ¿no? Donde para los nazis eras judío si uno de tus 4 abuelos era judío. Bueno, en Israel, si vos tenés abuelos musulmanes, también aplica otro tipo de ciudadanía para vos. Y lo que pasó con Irán, efectivamente, es un recrudecimiento en el espíritu imperialista que tiene Israel en la región, que bueno, intentó, ¿no?, justamente también llevar de Estados Unidos de nuevo hacia ahí, pero bueno, nosotros lo tocamos ver en carne propia porque cuando estalló el intercambio de misiles en Egipto la situación se calentó mucho y ahí el gobierno sí tomó para mí, ¿no?, por lo que hablamos hoy, incluso la determinación definitiva de que la marcha no se haga para que no llegue la gente caminando hacia Gaza, ¿no? Ahora le dejo a Diego. Sí, no, un poco en ese sentido, digamos, que estaba expresando Luca, ¿no? Este doble rol que tiene, que quiere expresar el Estado de Israel, ¿no? Que en un sentido ataca como Estado y se defiende como religión muchas veces, es que va un poco este trabajo que estamos haciendo, empezando a lanzar judíos de Argentina contra el genocidio del apartheid, ¿no? Porque efectivamente es este discurso, ¿no?, de mezclar o de querer confundir el antisionismo con el antisemitismo, es la propaganda política que está llevando adelante no solo el Estado de Israel, sino también, bueno, todos sus voceros alrededor del mundo. Acá en Argentina, en particular, no solamente tenemos un gobierno que mientras los compañeros estaban allá participando de la marcha global, estaba Milei del otro lado, digamos, en Israel, apoyando y reuniéndose con Netanyahu, que era casi el único gobierno del mundo que continuaba en ese apoyo irrestricto. Hasta Trump tuvo algunos titubeos, digamos, incluso en ese sentido, y el gobierno de Milei, o Milei directamente, con un apoyo restricto a Netanyahu y al Estado de Israel. Pero digo, no solamente el gobierno, sino también el peso que tiene también el sionismo acá en Argentina, ¿no?, a través de los medios de comunicación, a través de entidades como la DAIA, que supongo habrán visto en los últimos días cómo sacaron un nuevo informe, ¿no?, de que crecen los casos de antisemitismo supuestamente en Argentina, y ponen como un hecho de antisemitismo, por ejemplo, los stickers que tenemos todos nosotros de apoyo al pueblo palestino. O sea, poner esta bandera acá, esta charla que estamos realizando en este momento, para la DAIA sería un caso, una muestra de antisemitismo. Esa trampa que quiere llevar adelante no solo el Estado de Israel, sino el sionismo en todo el mundo, es importante que le empecemos a romper. En ese sentido, bueno, viene habiendo muchas expresiones en todo el mundo de judíos que se levantan y dicen, no en mi nombre, ¿no?, porque este genocidio que se está llevando adelante por parte del Estado de Israel hacia el pueblo palestino, que ya lleva más de 70 años, lo hacen justamente en el nombre del pueblo judío e incluso invocan muchas veces el propio holocausto, la Shoah, como se llama para el judaísmo, como excusa, como forma de decir, de legitimar, ¿no?, ese discurso y de decir, bueno, el Estado de Israel y el pueblo judío es un pueblo siempre atacado que tiene que defenderse. De hecho, las fuerzas militares de Israel se llaman Fuerzas de Defensa de Israel. Ese es el discurso, digamos, la propaganda que lleva adelante el sionismo y empieza a haber en distintos lugares del mundo, como decía, sectores de la comunidad judía que empezamos a cuestionar eso y que es fundamental que empecemos a hacerlo y particularmente acá en Argentina, que tiene esta particularidad, como decía, en donde no solo el gobierno actualmente, sino históricamente el sionismo ha tenido mucho peso y desde ese lugar podemos pensar también cómo fortalecer el movimiento de solidaridad internacional con Palestina, también desde parte de la comunidad judía, que partimos de decir no en nuestro nombre y que partimos de decir que
no van a hacer en nuestro nombre justamente un genocidio como el que tantas veces ha sufrido nuestro propio pueblo. O sea, eso es importante que lo vayamos pensando y sobre todo que podamos sacar bandera, digamos, al respecto y plantar bandera en ese sentido. Pero bueno, para ir también continuando, digamos, con la charla y todo, eso, ustedes mientras estaban allá también se desarrolló este nuevo salto, digamos, ¿no? en la injerencia imperialista y en el conflicto, cómo fue, digamos, también, cómo se vivió también desde ahí. Sí, efectivamente, porque el día que salía que empezaba la movilización fue el día del intercambio de misiles, ¿no? El plan original de la marcha era juntarnos todos en un hotel en el Cairo a las 8 de la mañana y salir en micros, dirección a Larish, que es esta ciudad que yo les comenté antes, que se encuentra a 50 kilómetros de Gaza. El plan era llegar a esta ciudad a través de los micros, con combo y todo, y emprender la caminata 50 kilómetros por ahí hasta llegar a Rafah, que es el sur de Gaza, con cisternas de agua, buses, etc. Cuando nosotros pisamos el aeropuerto y vimos que el panorama era de deportaciones y entrar en los hoteles, ese plan original parecía un poco difícil de llevar a cabo. Entonces ese día, bueno, se discute, ¿no? Cómo se iba a reorganizar. Para que se den una idea, la marcha está organizada en función de delegaciones. Estaba la delegación griega, estaba la delegación española, de la cual nosotros formamos parte porque hablamos español, la delegación de Suiza, Francia, etc. Y cada delegación a su vez se subdividía en grupos, ¿no? Donde cada grupo tenía, bueno, una forma de comunicarse a ver si estábamos seguros o no. A cada uno nos asignaron un número, ¿no? Yo era el 193, vos eras el 201, y cada 4 horas había que informar si estábamos bien o no. Si no se informaba, después de 2 chequeos, efectivamente, bueno, se avisaba al grupo de abogados, todo. Ahora ya me parece una parte importante de marcar que nosotros fuimos, Pato y yo, y Bruno, y Salvo y Pablo, pero acá teníamos un equipo logístico muy importante de compañeros que nos hizo prácticamente la segunda, y eso evitó que caigamos deportados o que caigamos detenidos, pues nuestra situación diplomática no es la de los españoles. Nosotros llamamos a la Cancillería allá en el Cairo diciendo, che, estoy acá, y te dice, ah, sí, bueno, quédate ahí y córtenles el agua. Entonces nosotros no podíamos darnos el lujo de... Bueno, el lujo. Nosotros no podíamos caer detenidos porque nuestra situación diplomática era incierta y no había ningún argentino que haya caído detenido antes para tener un precedente de qué le pasaba. Entonces no íbamos a ser nosotros lo primero. Fue corta. Entonces, efectivamente acá el grupo de compañeros que, bueno, de Selma, ¿no? Javier Gavino, que quizás lo conocen, es documentalista. Ana, que es una documentalista, ni siquiera es militante ella, pero ella es de origen judío, dicho sea de paso. Su plan original era ir ella, pero no pudo, entonces hizo todo lo posible para que vayamos nosotros. Y gracias a ellos pudimos zafar, porque por ejemplo en el aeropuerto cuando nosotros bajamos, nos vamos de ahí porque estaban deportando a la gente, y al hotel original que nosotros íbamos a ir, bueno, llega el compañero brasileño y dice, che, este hotel no existe. O sea, entonces nos subimos a un auto sin saber bien a dónde estábamos yendo, con la noticia de que iban deportando gente, todo, y ahí los compañeros sacaron una reserva rápido en otro hotel desde acá. Entonces esa logística permanente fue fundamental para que nosotros no nos pase nada, para que estemos seguros, y el día que empezaba la marcha eso fue fundamental porque nos permitió justamente sortear los distintos bloqueos que iban surgiendo, porque el plan original ya no era ir a esta ciudad que les comentaba antes, sino que el plan original pasó a ser, nos juntamos en una ciudad que queda antes de que empiece el Sinaí, que se llama Ismailía, y ahí cambia ese objetivo. No, y hay una parte que fue, digamos, probablemente fue uno de los días más conmovedores, en el sentido de nosotros llegamos, pasamos y le empezamos a ver que la policía iba deteniendo a las delegaciones que nos teníamos que juntar en esta reunión, que es un poco eso, por ahí ya se vio por las redes sociales, pero sí. Estaban en los peajes, detenían y decían pasaporte, sos de Egipto, seguís, no sos de Egipto,
te quedas acá, y nosotros nos quedamos. O sea, el primer peaje que llegamos, había 1000 personas detenidas como si fuera, uno va por la ruta y está la estación de servicio al costado, y bueno, y estaban las 1000 personas, no contra la pared, porque además eran 1000 personas, digamos, pero como en el playón de una estación de servicio, rodeadas de la policía. Ahí tuvimos un poco de virtud y un poco de fortuna, digamos, porque el taxista se le acerca al del Uber, se le acerca a un policía, empiezan a hablar en árabe, nosotros dijimos, ya está, estamos al horno, porque el tipo le va a preguntar, ¿esto quiénes son turistas, marche preso. Pero habíamos estado bien también por una recomendación de Ana y estos compañeros, es decir, no vayamos directo al lugar donde se va a concentrar toda la movilización. Hagan una vuelta, busquen algo en el medio que si les preguntan, dicen, nosotros vamos a la mezquita de Ramadán. Cosa que le preguntamos al del Uber, ¿qué te dijo el policía? ¿Qué está pasando? Haciéndonos los tontos. Y dice, no, debe ser por la guerra. Dice, no sé, no entendí bien, debe ser algo por la guerra. Ahí nos dimos cuenta, primero que el tema del ataque Israel-Irán evidentemente estaba empezando a pesar mucho más en la región, y en el Cairo, y por otro lado la parte buena, que el del Uber no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando, y que entonces ahí le dijimos, bueno, ¿por qué vamos a la estación de servicio un rato, digamos, nos sentamos, tomamos un café y vemos qué hacemos, porque evidentemente era difícil llegar a donde íbamos a llegar. Y ahí es donde el tipo, ahí estaba el cordón de policías, digamos, que estaba deteniendo a la gente, le empieza a tocar bocina el cordón de la policía para que se corrieran, digamos, en una situación muy extraña, porque nosotros tocándole bocina a la policía para que se corriera, digamos, la policía se corre y el tipo sigue y bueno, y pasamos, digamos, y así después nos detenemos un rato en esta ciudad de Ramadán, pero llegamos al segundo lugar, que era donde ya no se podía pasar, digamos, estaba toda la policía, que es el lugar donde se ven en las imágenes que, por ejemplo, pasaban los camiones, porque los camiones que sí podían llevar mercadería eran los únicos que pasaban por el peaje, y eran los camiones que tocaban bocina en apoyo a la manifestación que había ahí. Pero eso fue uno de los momentos más fuertes, porque a pesar de que ahí de los 3.000 habríamos llegado a unos 600, 700, que iban por otros caminos, que habían tenido suerte como nosotros, que habían salido más temprano, o distintas formas de llegar. Era impactante porque vos te encontrabas en un lugar con 700 personas reunidas, o más o menos reunidas, con un cordón policial, sabiendo que estabas a 230 kilómetros de Gaza, y con gente con mucha moral, también cantando en distintos idiomas, abrazándose, intercambiando experiencias con los camioneros que tocaban la bocina en apoyo, etc. Y ahí es donde se hace una asamblea general, digamos, que fue más bien simbólica, porque se imaginarán que entre los griegos, los franceses, los portugueses, los españoles, los yanquis, los canadienses, etc., no era que nos íbamos a entender todos mucho. Pero se hizo algo que estaba bueno, que era un momento de encuentro que fue muy emotivo, y después se hicieron asambleas por idioma, digamos, porque era bueno, la manera de organizarse, donde se empezaba a discutir, porque bueno, ahí había un problema. Ya estaba claro que el gobierno no te iba a dejar seguir. Había gente que quería acampar ahí y había sectores que decían, bueno, volvamos, pero evidentemente era un momento de tensión, porque estaba el clima de guerra, porque el gobierno ya estaba diciendo, ustedes no van a pasar, y porque había empezaba a haber rumores de que estaban reprimiendo en el primer peaje, en el primer checkpoint, le decían ellos. Entonces, bueno, ahí fue ese día, digamos, fue donde nosotros, después ya cuando vemos que se está haciendo de noche, nos decidimos ir, digamos, que estábamos en un auto alquilado, en una combi alquilada, y dicho y hecho, bueno, el gobierno a los 15 minutos empiezan a decir, llegaron los micros de la policía, nos están subiendo a todos a los micros, ¿a dónde? No sabemos, nos sacaron los pasaportes y no sabemos dónde nos llevan, y esto duró más o menos 3 horas
hasta que en un momento dicen, bueno, nos dejaron a todos en el Cairo, lo cual tomamos como, en ese momento, por lo menos como una cosa de no vas a marchar, tampoco te vamos a... digamos, son ciudadanos europeos, estaban ahí diciendo, bueno, si nos llevan detenidos, los embajadores dicen que nos van a buscar. Había un juego, que era este que muchos nos decían también, había mucha gente de Europa que decía, bueno, nosotros sabemos que tenemos privilegios, porque ser ciudadano europeo ahí no es lo mismo que ser un árabe más. Yo les contaba, a los de la hermandad musulmana los fusilaban, los mandaban a la cárcel, etc. A la caravana del Magreb la habían detenido en Libia, y acá el gobierno era como, ¿cómo detengo 3.000 europeos sin que se me arme un problema diplomático mayúsculo y sin tampoco que haya movilización, porque acá yo no quiero ningún problema? Pero bueno, volvimos, los dejaron en el Cairo, y acá yo dejo, pero también y abro y ya para abrir a preguntas y eso, que lo que nos quedábamos pensando ahí, después seguimos reflexionando, y me parece que es uno de los ejes de pensar acá en Argentina, es qué expresa 3.000 personas viajando al Cairo, firmando vos te hacían firmar para ser parte de la marcha y ser defendido, etcétera, una declaración tipo, yo sé a dónde voy y que me hago responsable de lo que puede pasar, sabiendo que Egipto es una dictadura militar. ¿Cómo? Consentimiento informado, sí, como una operación, pero un poquito más intenso, digamos. Y entonces creo, y acá era lo que charlábamos mucho estos días con Luca y los compañeros, que por ahí desde acá, desde Argentina, no se termina de ver la burbuja en el sentido del peso del sionismo con respecto a otros lugares. Por ejemplo, recién venía, ahora en el Reino Unido había un festival de rock tipo en un lugar abierto con 200.000 personas, donde grandes artistas se están posicionando contra el genocidio. Estas 3.000 personas, más las 7.000 que había, más nosotros todo el tiempo lo que notamos mucho era el apoyo de cientos de personas que te escribían y te decían qué bueno que estén ahí, porque bueno, es difícil viajar o lo que sea, pero qué bien que se sumen. O sea, que hay un apoyo popular, porque que se esté viendo un genocidio en vivo y en directo todos los días, con las imágenes de lo que contaba Luca al principio, en los diarios, los soldados de Israel disparándole a la gente que salta las jaulas para ir a buscar comida, es una situación de infamia que uno ve en las redes de la Deutsche Welle, de la BBC, de los grandes medios internacionales, y se ven. Y acá en Argentina eso está bloqueado. Acá en Argentina vivimos en una realidad paralela con Milei, que era nuestro compañero de viaje, digamos, él estaba del lado de Israel y nosotros estábamos del lado de Egipto en ese mismo momento, pero está la Daya diciendo, si vos decís abajo el genocidio, sos antisemita. Y persiguiendo gente, bueno, como a Baudard, como a Vanina Biasi, como en Francia hacen con Anás. Entonces, a mí hay un llamado, uno de los ejes, que me parece que está bueno para reflexionar, que es ¿qué está expresando ese movimiento? Es un movimiento muy profundo porque los 3.000 que logramos viajar, por plata, por tiempo, por todo lo que requiere poder viajar, por animarse, etcétera, es la punta del iceberg de un movimiento enorme que se está viendo con las tomas de las universidades, con las movilizaciones masivas que hubo el otro día, con esto que pasa en los festivales, con todas las imágenes que se están difundiendo. Entonces, pensar que acá ese clima que quiere poner Milei, la Daya, etcétera, y los grandes medios, es un clima ficticio porque la infamia del genocidio está estallando por los aires, porque, como decían, no tiene una solución. O sea, porque Israel ahora está en un problema, no puede dejar Gaza y decir, bueno, que se reconstruya como sea, con ayuda de otros países, etcétera. No lo puede hacer porque no puede largar el control. Y a la vez tampoco puede tirarles una bomba y terminar con todo. Entonces se está dando una situación de brutalidad donde está dejando el 90% de la población de Israel está en peligro de desnutrición, con los niños masacrados, asesinando a las madres, etc. Y eso genera una reacción en el mundo. Entonces yo lo último de esta parte, por lo menos, es... el otro día escuchaba un filósofo de Argentina, no sé si por ahí lo siguen, que se llama Diego Stulwark,
que el tipo tomaba algo de Bifo Beraldi, que no sé si lo han leído, pero es un tipo muy crítico del capitalismo, pero muy escéptico también en cuanto a qué salida se le puede dar. Pero el tipo planteaba un dilema que es verdad. Decía, ¿qué humanidad nos espera si se ve un genocidio en tiempo real sin que haya una reacción radicalizada contra eso? Entonces yo creo que la parte de lo que nosotros vivimos es una expresión de las primeras que empieza a ver con más fuerza de gente que dice, yo no voy a vivir en un mundo en el que se está realizando un genocidio y a mí me silencian porque si no me dicen que soy antisemita. Incluso gran parte de los judíos que dicen no en nuestro nombre, ese es el contenido. No voy a dejar que hagan un genocidio en nombre de mi religión o de mi tradición, digamos, familiar, cultural, etc. Entonces, me parece que un poco lo que nos quedábamos ahí era, bueno, cuánto nosotros estos grandes movimientos se están instalando, cuánto los podemos ver, cuánto en lugares como Argentina, en lugares como España, bueno, los compañeros se están poniendo más en contacto con los organizadores de esta marcha, que sigue coordinada, etc. Y en lugares como Argentina, cuánto esa pelea por instalar ese tema y por decir, no vamos a ser parte de un mundo que vio, que nos pregunten dentro de 20 años, ¿y vos qué hiciste cuando se estaba haciendo el genocidio? Digamos, bueno, y no se entendía qué pasaba, nada. Bueno, no, que hay una generación que se tiene que radicalizar en el sentido de decir, Milei tiene un punto de razón cuando dice, no digamos lo suficiente a los periodistas, hay un punto que tiene razón, a Milei se lo odia poco todavía, al sionismo se lo odia poco todavía, lo que está haciendo eso, y que tiene relación con los planes imperialistas en la región, con guerras que se notan como charlábamos, y que tiene relación también con los planes económicos que están pasando acá. Cuando le decía lo de Egipto, cómo terminó Egipto la primavera árabe liquidada, eran primaveras árabes que se levantaron contra los planes del FMI, contra los planes de ajuste, contra esos gobiernos totalitarios que impulsaban. Entonces, como disparador o como punto también para mí para pensar es eso, es decir, bueno, cuáles son los enormes movimientos que se están dando por abajo, qué tarea tenemos nosotros en el sentido de decir, bueno, qué es lo que no está pasando en Argentina y cuánto eso ya se puede empezar a romper, porque ya que hay un genocidio no lo discute casi nadie, hasta gente como Tenenbaum está diciendo, bueno, sí, ya esto no va, digamos que no sé si lo siguen a las mañanas, pero un tipo muy pro-Israel, y en ese sentido que lo que pasa, que no estamos solos, digamos, que hay un enorme movimiento a nivel mundial que está creciendo y del cual nosotros queremos ser parte y estamos llamados a ser parte. Entonces, por ahí también para abrir un poco el juego en ese sentido de qué están expresando y nosotros qué política tener para que no quede en un viaje en el sentido, bueno, anecdótico y lo que vivimos y que quede ahí, digamos. Bueno, ahora las preguntas. Bueno, como dijimos, la idea era un poco ahora, partiendo de la experiencia del viaje y estas conclusiones que nombraba Pato, abrir a preguntas o a cuestiones que quieran comentar y demás. Así que eso, está abierto para que quien quiera formular alguna pregunta. No, a mí hay un punto que me parece importante para que puedan contar los compañeros, pero es el rol de los gobiernos árabes, ¿no? Porque uno dice, bueno, tanta represión a que haya una movilización en Egipto, ¿cuál es el rol de los gobiernos y las burguesías árabes en este contexto, digamos, del genocidio que se está haciendo? Supongo que popularidad en los propios países árabes hay con la causa palestina, pero bueno, ¿por qué los gobiernos de esos países son tan de reprimirlo, de impedir el tema de la salida de los palestinos? Bueno, eso por ahí pueden contar un poco más, me parece. Sí, es una gran pregunta porque es algo que nos preguntaba mucha gente, ¿no? Incluso sorprendida, capaz, de por qué el gobierno de Egipto bloqueó de forma tan contundente la marcha. Y yo creo que hay una parte, la parte mayoritaria de la explicación es que el apoyo al pueblo de Palestina por parte de esos estados termina donde empiezan los intereses de clase de esos países. Es
la burguesía egipcia con Israel, como hablábamos antes, tiene múltiples relaciones, lo cual eso también lo charlamos en el viaje con Pato, con Bruno, de la importancia de desarrollar una perspectiva de independencia de clase para frenar el genocidio en Franja de Gaza, porque si depositamos confianza en que los estados árabes, ¿no?, estos estados que tienen múltiples lazos económicos con Israel, van a realmente romper sus relaciones, por ejemplo, diplomáticas y comerciales con un país que tiene negocios, es una utopía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí la pregunta para mí está muy buena porque nos lleva a pensar qué tipo de estrategia tenemos que tener nosotros para realmente pelear contra el fin del genocidio en la Franja de Gaza, que es una perspectiva justamente de la clase trabajadora. Y antes charlábamos con Pato y lo charlábamos con Bruno allá, por ejemplo, ¿no? Qué distinto también hubiese sido si esta marcha global a Gaza hubiese estado conformada, por ejemplo, por delegaciones de distintos sindicatos en todas partes del mundo. Entonces, por ejemplo, si caía detenido un portuario francés del delegado del sindicato de marítimo de Francia, bueno, que esa rama productiva en Francia haga un paro, ¿no? Entonces, ahí realmente empezás a tocarle los intereses al Estado de Israel, y es lo que no quieren hacer justamente los estados árabes, porque, repito, su apoyo al pueblo palestino termina donde empiezan los intereses de la clase dominante en esos países. Y eso también me lleva a responder, bueno, ¿por qué la izquierda habla de Palestina y por qué la izquierda habla de Gaza? Que es una pregunta también que se la hacía el otro día a Tenenbaum a Solano. Y esa respuesta para mí se responde en dos vías. En primer lugar, porque somos humanos y nada de lo humano nos es ajeno. Si hay un genocidio, hay personas que no están comiendo, las matan, las masacran, y eso nosotros somos humanos, partimos de esa humanidad. Y en segundo lugar, porque somos justamente anticolonialistas, somos antiimperialistas y consideramos que si se fortalece la pelea del pueblo palestino, la pelea del pueblo gazatí contra el apartheid, contra el genocidio, se fortalecen las peleas de los distintos pueblos oprimidos del mundo, donde ahí también entra la Argentina. Y ahí, bueno, hay un aumento de la injerencia yanqui en nuestra región y en nuestro país en particular, 2018, con el acuerdo con el FMI, pero también el fallo proscriptivo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ustedes saben, nosotros no formamos parte del espacio político de kirchnerismo, no tenemos nada que ver, pero sí tenemos que ver con nuestros principios, nuestros valores, nuestro programa, nuestra estrategia. Bueno, eso forma parte de un aumento en la injerencia en la región. Entonces nosotros intervenimos de este movimiento teniendo en claro, digamos, cuáles son las fronteras de clase y hasta dónde la solidaridad va a llegar hasta un punto, hasta que empieces a tocarle la propiedad privada a los capitalistas de cualquier parte del mundo, y también con esta perspectiva de fortalecer una pelea anticolonial, revolucionaria, antiimperialista, que yo creo que en la Argentina estamos más llamados que nunca a fortalecer esa pelea, porque el ataque a la universidad, el ataque a la educación, el ataque al Abraham, el ataque a los derechos laborales básicos va de la mano del aumento de la injerencia en nuestro país, ¿no?, por parte de los yanquis. Entonces creo que es una gran pregunta porque lleva incluso a reflexiones más estratégicas de, bueno, cuál es la mejor estrategia para frenar al genocidio, y yo creo que se abren todas estas reflexiones, ¿no? Está bueno, Cato, para mí pensarlo, digamos, ligado en un sentido, el movimiento de solidaridad internacional con Palestina, pensado ligado a lo que fue el movimiento internacional también de solidaridad y en contra del imperialismo en Vietnam. Yo lo venía pensando también un poco cómo esta pelea, digamos, está no solamente en el marco de un fenómeno, digamos, más de movilización y de solidaridad que hay a nivel internacional, sino que esa pelea, digamos, se da en el marco de un declive también que viene teniendo el imperialismo norteamericano en el mundo. En un sentido, esta nueva época de crisis, guerras, que todavía no ha dado nuevas revoluciones, puede ser, digamos, en el mundo un nuevo parteaguas, así como lo fue en algún sentido en un momento la Primera Guerra Mundial y demás, y un cuestionamiento, digamos, ¿no?, a la potencia militar o imperial en general colonialista de Estados Unidos. En ese marco también es que me parece interesante, digamos, esto que estamos lanzando, digamos, de parte de compañeros, compañeras que somos parte del pueblo judío, y que no solamente queremos alzar esta voz, decir que no es nuestro nombre, y que vamos a enfrentar no solo al Estado de Israel, a sus agentes, digamos, de acá, ya sea de nuestras organizaciones que dicen representar a la comunidad judía, sino también incluso al gobierno, sino también incluso
cómo eso puede ser parte, digamos, de un cambio, ¿no? A nivel internacional, que se vio también en otros momentos importantes como este, ¿no? Hay, bueno, un texto de Enzo Traverso que habla del fin de la modernidad judía y que agarra un poco, ¿no? Cómo hubo distintas formas, ¿no? Distintas expresiones más claras del judaísmo en distintos momentos del siglo XX, que sobre todo comparando la primera mitad con la segunda mitad del siglo XX, y pone por un lado a Trotsky, ¿no? como el símbolo del judaísmo que era parte, ¿no? de los procesos revolucionarios que se llevaban adelante en toda la época de la Primera Guerra Mundial y posterior, y a Henry Kissinger, ¿no? En los 70, que fue, bueno, el agente, digamos, de Estados Unidos, que no solamente fue clave en Vietnam, sino también en las dictaduras de toda América Latina. Bueno, como también dentro de la comunidad judía hubo ese cambio, ¿no? Hubo ese cambio de rol en un sentido, y me parece que eso lo que da cuenta es de una disputa, digamos, hacia el interior, que obviamente no es una cosa homogénea, sino que hay lucha de clases, digamos, incluso hacia el interior de eso, y en ese sentido creo que lo que venimos lanzando y lo que venimos organizando es un aporte político, digamos, ¿no? En el marco de esta pelea, pero es también un aporte profundo, digamos, para poder pensar si puede abrirse otra perspectiva en la cual no solamente podamos derrotar, digamos, al Estado de Israel y de esa manera poder triunfar, ¿no? en liberar al pueblo palestino del genocidio que está sufriendo hace tantos años, sino también pensándolo en el imperialismo en todo el mundo, que esa es un poco la perspectiva que tenemos planteada, ¿no? Hay enormes tradiciones que recuperar en ese sentido por parte del pueblo judío que formó sus partidos obreros, que fue parte de las principales revoluciones y que es en un sentido una tarea que tenemos planteada, que obviamente tiene que partir en primer lugar de enfrentar el genocidio del Estado de Israel, de decir que no lo pueden hacer en nuestro nombre, pero que entendemos no puede terminar ahí, sino que tiene que ser parte, como decía Luca, como decía Catoto, de esta pelea internacionalista, digamos, por terminar con el sistema capitalista y con el imperialismo en todo el mundo. ¿Se puede cambiar algo? Después, ¿querés comentarlo hoy? Bueno, no, yo cortito igual, porque, o sea, creo que sí es importante en ese sentido, o sea, en tanto y en cuanto se haga notar esa voz, o sea, en tanto y en cuanto, primero para lo que decía al principio, cómo desarmar ese discurso de que todo ataque o toda impugnación que podamos hacer cualquiera, ¿no? del Estado de Israel y el genocidio que viene llevando adelante es tildado de antisemitismo. Bueno, que hayamos judíos que enfrentemos eso ya es parte fundamental de empezar a desarmar ese discurso. No es antisemita levantar una bandera palestina, en realidad es antijudío sería la palabra, pero sino que por el contrario, me parece que es fundamental que podamos hacerlo, digamos, ¿no? Y en ese sentido que levantemos nuestra voz, y así como se viene haciendo en distintos lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que hay una comunidad judía muy grande, muy importante, y que viene siendo parte también del movimiento de solidaridad con Palestina, un sector, por supuesto. Y en eso, bueno, tenemos una tarea importante acá por delante, acá en Argentina, en ese sentido. Ahí va Carlos y va Maya, quería hablar. No, una pregunta. Ahí va Carlos, pero iba acá Maya. Bueno, no, para mí está buenísima la actividad, me parece que es el inicio de un ciclo de charlas. Hay varias preguntas. Aprovecho antes para decir que están los libros allá. Allá están los libros del IPS para que también quienes quieran, hay aspectos ahí que se pueden tomar para pensar esta cuestión. Carlos, y después allá. Buenas. Las tres cosas. Sí. No sé si tenemos que hablar usted o yo. Habla vos, después hablo yo y después hablar. Bueno, tan buenas, decíamos recién, las tres cuestiones que surgieron para pensar. Por un lado, por la
pregunta que hacían ahí, sí, yo obviamente hablo, digamos, con amigos, con gente. Yo además participé, digamos, fui desde muy chico a un club judío de acá de La Plata, que no es un club religioso, sino que tiene más bien que ver con la identidad y la cultura judía, en el cual hay distintas posiciones al respecto. Sí, viene de una tradición, digamos, esto que contaba un poco Maya también, que también viene ahí del club, del Marzordó, viene de una tradición que existía dentro del pueblo judío y que sigue existiendo, pero no está muy vista en las instituciones, ligado a eso, ¿no? A lo que fue, por ejemplo, el Bund y los partidos socialistas europeos. El Bund era un partido obrero judío, que era parte de la Segunda y de la Primera Internacional revolucionaria, y en ese sentido, para mí está bien lo que decía May, de justamente cómo lo que notábamos, o lo que empezamos a ver, es un cambio en el último tiempo de cómo se viene pensando, discutiendo esta cuestión. Primero, que es un tema que como judíos y como gente de izquierda nos toca de cerca, ¿no? Porque efectivamente hay todo un relato construido por parte del sionismo y de las organizaciones oficiales, digamos, de la comunidad judía, como es la AMIA y como es la DAIA, pero también siempre, digamos, existieron otras organizaciones donde había más disputa o más discusión al respecto no solo de la cuestión palestina, sino de qué implica incluso ser judío, por todo lo otro que mencionaba antes, ¿no? Cuál es el rol incluso dentro de la comunidad y dentro de la sociedad, incluso argentina o del país, del mundo en el que se encuentre. Digo que hay un cambio porque efectivamente a partir de lo que fue el 7 de octubre, ¿no? Hubo realmente ahí un cierre de filas bastante grande por parte del sionismo contra, digamos, ¿no? el pueblo palestino, y que eso impregnó de propaganda sionista en todos lados. Entonces ahí fue un momento, incluso para nosotros mismos, más de defensiva política, porque efectivamente hubo una ofensiva muy brutal por parte del sionismo. Bueno, estuvo días después de eso, por ejemplo, Miriam Bregman en el debate, con la verdad una actitud increíble que para nosotros fue fundamental, digamos, a pocos días de eso, poder tener ahí a alguien que reivindica al pueblo palestino y que se niega a ser parte del coro del sionismo que se replicaba en todos los candidatos a presidente que había en ese momento, ¿no? En 2023. Después de ese momento hubo una ofensiva muy grande por parte del sionismo, que sobre todo a los sectores dentro de la comunidad judía que rechazan el genocidio, que rechazan ya sea en parte al genocidio o, como lo hacemos nosotros, de conjunto al Estado de Israel, que entendemos que no puede existir el Estado de Israel sin que exista un genocidio sobre el pueblo palestino, ¿no? Pero digo, en todos esos sectores más progresistas hubo un momento más de defensiva que efectivamente los últimos meses, y el incremento y la brutalidad del genocidio que se vio en el último tiempo, un poco la ruptura también de este cerco mediático que se viene viendo en el último tiempo. Bueno, empezó esto que decía May, de que se empiecen a escuchar otras voces, ¿no? Que durante mucho tiempo estuvieron muy acalladas. En ese sentido, esto es también una historia un poco cíclica. No es esta el primer momento, digamos, o la primera vez que hay un salto, digamos, ¿no? en el genocidio por parte de Israel, o incluso de la respuesta, de la resistencia por parte del pueblo palestino, y han sido varias, ¿no? las veces y los momentos en los cuales, bueno, sí, efectivamente, lo que se ve es un parteaguas, ¿no? Dentro de la colectividad judía, en el cual, bueno, uno decide de qué bando pararse, ¿no? En nuestro caso, bueno, lo hemos hecho siempre del lado del pueblo palestino, entendiendo que eso justamente es parte de lo que se nos inculcó, digamos, o de
que nosotros quisimos también entender de eso que se nos inculcó, del pueblo judío como un pueblo que ha sido durante mucho tiempo un pueblo oprimido, un pueblo perseguido, y en un sentido, a nosotros nos parece que continuar, digamos, ese legado no es estar del lado del opresor, sino es estar del lado de los oprimidos, ¿no? Entonces reivindicar, por ejemplo, como decía Mike, lo que fue el levantamiento del gueto de Varsovia, que en uno de los principales o más brutales genocidios que hubo en la historia, como fue el genocidio nazi, la Shoah, como se conoce para el pueblo judío, que haya habido todo un sector dentro de eso, ¿no? que se organizaba, que además imprimía sus periódicos, que había organizaciones comunistas, organizaciones trotskistas que dentro de los guetos y dentro de esa represión se organizaba y que además la consigna que tenían no era solamente para liberarse de ellos, sino que era por nuestra y vuestra liberación. Es decir, que entendían que la única forma de resolver lo que se llamaba en ese momento la cuestión judía o el problema judío, que era la opresión que sufrían en todo el mundo, solo iba a venir de la mano de liberar a todos los pueblos del mundo de todo tipo de opresión y explotación. Bueno, esa es la tradición que nosotros queremos recuperar y es la que queremos retomar. Y nos parece que es muy importante, como decía, en primer lugar, enfrentarnos al Estado de Israel, enfrentarnos a quienes quieren confundir o quieren difundir esta propaganda de que todo aquel que cuestiona el Estado de Israel es antisemita y que por el contrario nosotros somos orgullosamente judíos, pero de esa tradición que enfrenta todo tipo de opresión y explotación, digamos, en el mundo. Eso para por lo que preguntábamos después. Por lo que expresaba también Carlos, me parece que bueno, que es parte justamente de esto, ¿no? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es empezar a alzar nuestra voz y mostrar que esa es la tarea que tenemos por delante, ¿no? Y somos parte, entendemos que no lo vamos a hacer solos, sino que somos parte también del Comité en Solidaridad con Palestina que está en Buenos Aires. Participamos de la movilización que hicimos hace unas semanas hacia la Embajada de Francia, ¿no? Hicimos el acto en la Embajada de Francia denunciando también la persecución que lleva adelante los estados europeos, los gobiernos europeos, sobre quienes se solidarizan con el pueblo palestino y también el mismo, a los pocos días, ese domingo, también hubo una nueva movilización acá en Argentina, en el marco de la movilización mundial, mientras los compañeros también estaban allá en Egipto, y de la cual también fuimos parte. Bueno, nos parece que eso, que coordinando las acciones, que no lo vamos a hacer solos, sino que coordinando las acciones con el movimiento de Solidaridad por Palestina que se viene desarrollando en distintos lugares del mundo y dando el impulso acá en Argentina con toda esta particularidad que decíamos del peso del sionismo, ¿no? Sí. No, para continuar, breve igual, pero porque me quedaba pensando, y es algo que charlábamos con Pato también y con los compañeros que estuvieron siguiendo el viaje allá, ¿por qué el sionismo es una corriente de pensamiento que se alojó tanto en la sociedad argentina? Y yo creo que eso da para reflexiones más profundas, incluso partiendo del propio origen del Estado argentino, que ustedes saben muy bien, nace masacrando y cometiendo un genocidio, ¿no?, a los pueblos originarios en una tierra que efectivamente no estaba vacía ni era un desierto, ¿no? Allá en el siglo XIX, y creo que esas cuestiones son importantes también pensarla. Bueno, hubo 2 atentados, efectivamente eso es algo de lo que se agarra mucho también el sionismo acá, 2 atentados que, dicho sea de paso, no hay pruebas concluyentes contra el Estado de Irán, no las hay. Y eso me lleva también, ¿no?, a lo que decían, bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, para mí hay una gran parte de cómo se sigue, de que efectivamente este es un movimiento internacional al cual nosotros formamos parte y hay que seguirle el pulso, pero después creo que también hay una tarea fundamental que tenemos todas las personas que queremos organizarnos contra eso, que es involucrar más la política internacional en este país, que está totalmente girando en torno a su propio eje, casi como pocos países en el mundo. O sea, en pocos países en el mundo hay tanta tensión por la política doméstica sin tener en cuenta lo que sucede. Y yo creo que ahí combinar la discusión con el FMI, con la proscripción a Cristina, con el ataque a la educación, con el ataque a los derechos laborales, con la ubicación además que está teniendo Milei. O sea, yo creo que en ese sentido nosotros estamos llamados a que en cada parte que nosotros intervengamos, incorporar elementos
de nuestro discurso antiimperialista y cuál es nuestra perspectiva más en general. Obviamente hay lugares donde se podrá hacer menos, porque son luchas más parciales, o luchas por aumento salarial, o luchas por cuestiones quizás más mínimas, pero yo creo que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de hablar un poco más de nuestras perspectivas, estamos llamados a insertarnos en la discusión política como una corriente que analiza el panorama internacional y tiene muy en claro lo que sucede ahí, y que si no se fortalecen las peleas contra el imperialismo en todo el mundo, no hay forma de terminar con el atraso y la dependencia en nuestro propio país. Entonces yo creo que tenemos una tarea inmediata en aportar un grano de arena a salir de la discusión pelotuda, porque incluso por la discusión de que plantea Lau por el peronismo, nosotros estamos diciendo que hay un avance en la injerencia imperialista en la región, en nuestro país, que está llevando a cabo un genocidio. Teniendo en cuenta todo eso, es imposible creer, o es una utopía, o nos toman de boludos a la hora de cuando plantean que se sale esto a través de las elecciones, como dijo Cristina el otro día en la plaza. Pues el otro día en el discurso que pasó en Plaza de Mayo, bueno, ella decía vamos a volver el 2027 y armar las listas. O sea, la situación internacional no es esa. Entonces, proponerle esa salida a la gente, que además es totalmente desmoralizante, y además no dicen ni una sola palabra del genocidio que pasa en Palestina, incluso teniendo quizás algunos referentes de su propia tradición que supieron hablar más del tema. Rodolfo Walsh, por ejemplo, en el 74 fue a cubrir allá y escribió una serie de artículos para el diario, para la revista Noticias, que después se compiló en un libro que se llama La Revolución Palestina, que la recomiendo mucho porque hace un recorrido histórico de la Nakba hasta ese momento. Bueno, Rodolfo Walsh era montonero, ¿no? Es decir, incluso tienen algunos dentro de su propia tradición en las cuales podrían agarrarse un poquito para hablar más del tema. No lo hacen, pero yo creo que justamente no lo hacen porque también la estrategia, su perspectiva de país es eso, ¿no? Están consumidos en una interna brutal y con la perspectiva de ver cómo se llega al 2027 y gobernar, pero sin cuestionar ni un ápice, ¿no? El FMI, la injerencia, y mucho menos van a cuestionar, ¿no?, un genocidio. Pero me parece que nosotros, más allá de las agendas que puedan surgir de marchas, movilizaciones y eso para denunciar el genocidio palestino y la difusión permanente en redes que hay que hacer sobre el tema, porque no hay que dejar de hablar. Y ahí además una cosa más, pero yo noto las publicaciones que hablan de este tema están bloqueadas algorítmicamente, lo percibo, lo siento, o sea, es increíble cuando hay ciertas palabras que se repiten en los posteos, tienen mucho menos interacciones, eso es así, no hay con qué darle. Entonces, esa creo que tenemos una tarea por delante, pero que tiene que ver justamente con esta discusión más de conjunto, ¿no? Yo con eso ya estoy. Una cosita, sumando también por las preguntas. Uno que para mí un concepto que está bueno que quede, digamos, es que también por lo que planteaban Catoto y otro compañero, que es hay un quiebre en cómo puede presentarse Israel frente al resto del mundo, por lo que decía Diego y Maya. O sea, Israel ya no puede mostrarse como víctima de un Medio Oriente que le es hostil, porque está mostrando su brutalidad más bárbara, mostrando no solo el genocidio en Palestina, sino después atacando Irán, mostrando que al Líbano también lo bombardea, Siria, etc. Entonces, en primer lugar, ese es un quiebre importante, porque en la región Israel está siendo un factor caótico, digamos, porque su propia política, al no poder, cuando nosotros decimos que no puede haber una política de dos estados hasta el final, porque Israel es un estado que no reconoce al pueblo palestino, esto se está mostrando con los bombazos, digamos, se está mostrando con el genocidio. Entonces ahí esa contradicción que hay y que está en el centro de la región, no pensemos que se va a solucionar, bueno, como que bueno, ahora bajó un poco y eso se va a calmar. Eso termina o con el pueblo palestino completamente borrado del mapa o con la derrota de Israel. No hay otra solución. Pero no hay otra solución porque es la propia naturaleza de los actores. Entonces ese cambio en cómo se presenta Israel me parece que es importante tenerlo en cuenta,
también para saber que si la DAIA aprieta más, si ya están los juicios a los compañeros Cumanás, etc., es porque saben que tienen que reforzar esa mordaza sobre el resto de los sectores que están denunciando ese genocidio y esos ataques. O sea, hay una relación entre lo ofensivo que son para criminalizar, porque nombraban lo de los periodistas, pero bueno, en el resto del mundo también expulsan de las universidades, sancionan a los periodistas, los dejan sin trabajo, etc. Entonces eso muestra una debilidad, no una fortaleza de la política del Estado de Israel. Y en ese sentido también pensarlo por alguna de las cosas que venimos charlando más, que es cuando nosotros charlamos que hay un incremento del presupuesto de guerra en los estados europeos. La guerra es para eso, o sea, no es que estamos pensando que es un incremento del presupuesto y que hay una parte que es la contracara, que es el ajuste sobre la clase trabajadora, la salud, la educación, etc. La otra contracara es que quien se prepara para la guerra va a la guerra. Nosotros eso lo vimos y a mí también era una cosa que me quedaba del viaje, que es una cosa es ver por las noticias en general o escuchar esas noticias. Y otra cosa es sentir el clima de guerra. Nosotros nos cruzábamos después también con un egipcio que nos decía, no pudimos charlar con un montón de gente, pero hubo uno que sabía dónde venía y el tipo era pro-Palestina, pero decía, bueno, pero acá nosotros no queremos que la guerra llegue a Egipto. Y entonces ahí hay un problema, porque también la guerra puede generar hay nacionalismos muy fuertes que no siempre son progresivos. Entonces, pensar que si no hay una política que se le enfrente a esa política del Estado de Israel, que denuncie la guerra, que denuncie ese guerrerismo, esas guerras después se pueden desarrollar como barbarie absoluta, los cuales la humanidad ya ha visto. Ahora, y el último punto, digamos, que es el siguiente, por lo que hacer también. O sea, bueno, estaban todo lo que contaba Luca y los compañeros, somos parte también del Comité de Solidaridad con el pueblo palestino, de los cuales estamos en contacto acá, viajamos también siempre en relación, hablando con ellos, etc. Pero, por ejemplo, no sé si vieron, en Chile empezaron a haber huelgas portuarias de sectores que dicen no vamos a embarcar mercadería que vaya hacia Israel. En Marruecos, por ejemplo, empezaba a haber, también hubo movilizaciones muy importantes contra la masacre en el genocidio, y el gobierno también, a pesar de decir que está a favor del pueblo palestino, como el gobierno de Marruecos está negociando el Sahara Occidental, si se lo reconoce Israel como parte de Marruecos o no, el gobierno apoya a Israel, tiene comercio de todo tipo. Entonces el gobierno tenía que reprimir esas protestas que ellos mismos habían convocado, pero que se empezaban a transformar en una crítica también a sus políticas concretas, que no eran, bueno, no me digas solo que estás con el pueblo palestino, hagamos algo, digamos. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron, como no dejaban hacer las movilizaciones, empezaron a hacer boicots en los puertos a los barcos que había. Entonces, se va expresando en el pueblo árabe y también de distintos sectores del mundo de manera un poco, a veces nosotros decimos, laberíntica, en el sentido que no es una gran movilización, porque hay lugares donde se pueden hacer grandes movilizaciones o grandes festivales, etc., sino hay lugares donde hay represión y eso no se puede hacer, pero esa bronca se está expresando de otras maneras. Boicots, acciones espontáneas, denuncias concretas a algunas empresas, etc. Entonces, esto me parece fundamental por lo que volvíamos. O sea, en Egipto se veía todo militarizado y era producto de la derrota de la primavera árabe que volteó a muchos gobiernos que eran dictaduras o gobiernos autoritarios, pero que no pudo darle una solución por la positiva de independencia de clase, por lo que contaban Luca y Diego, a esa situación. O sea, no hubo una alternativa de independencia de clase y de solidaridad entre los pueblos a esa situación. Entonces, después de 2 años y después de esas primaveras árabes, hubo una derrota y volvió a haber una dictadura. Y 10 años después está empezando a surgir esa movilización que empieza a cuestionar a esos gobiernos y que, bueno, que está ligado, ahí se ve cómo está ligado las denuncias económicas a los gobiernos, porque están ligados a los planes del FMI, a los planes de también cómo Estados Unidos te aprieta si te quiere dar un préstamo, qué políticas tenés que tener, de ajuste, de privatización, de entrega de los recursos naturales. Uno ve las discusiones de Egipto y dice, son como las de Argentina, pero enmarcadas en otro punto geográfico.
Entonces, esa relación con el apoyo al pueblo palestino no lo pueden separar los gobiernos. Y es verdad, no se puede separar. Entonces, impulsar la lucha contra los gobiernos autoritarios, tanto los puntos democráticos como los económicos de los planes de ajuste, como de sus políticas de apoyo a Israel como enclave colonial, está todo ligado. O sea, cuando nosotros decimos que hay una dinámica, digamos, de esos procesos, que para nosotros desde nuestro punto de vista es la dinámica también de la revolución permanente, de cómo no se pueden solucionar incluso cuestiones básicas sin atacar los intereses de los capitalistas, ahí se ve de manera brutal o muy explícita. Y lo último es lo siguiente, que charlaba con varios compañeros y que para mí realmente fue una de las cosas que más no sé, que cuando sucedió me hizo un clic, que es cuando nosotros estábamos en el hotel y empezaban a llegar todos los mensajes de que estaban deteniendo en los hoteles, que se los llevaban, que no se sabía dónde se llevaba la gente, etc. Lo cual en el momento tenía su grado de tensión. Nosotros decíamos, bueno, nos deportarán, digamos, pero en el momento también te da la duda, bueno, ¿nos deportarán nada más o nos tendrán dando vueltas un tiempo por algún lugar? Ahí era una mujer, por ejemplo, española, que decía, nosotros pasamos el franquismo y sabemos que estas dictaduras quieren meter terror y nos quieren meter miedo. De esa manera, no perdamos la calma, sepamos cuáles son nuestros objetivos y estemos todo el tiempo en contacto. Y a mí me hizo un clic porque era casi calcado a lo que había escuchado cuando los jubilados o jubiladas acá en Congreso le decían a los más jóvenes, le decían, digamos, no le tengamos miedo a la policía, nosotros pasamos la dictadura, nosotros pasamos el menemismo, o sea, nosotros ya estamos curtidos. Me acordaba también de una compañera del Comité de Solidaridad que se llama Tilda, que es del pueblo palestino también, que juega en ese rol. Entonces, es decir, nosotros estamos acá, la juventud tiene un rol clave en el mundo, en ese sentido, pero también, yo ya no me considero parte de la juventud, digamos, pero somos parte de una generación que vivió en la democracia de la derrota, como se le dice en Argentina, que vivió del neoliberalismo para acá. Entonces también tenemos que entender que hay una clave que es la ligación con esas generaciones que pasaron, con esas generaciones que vivieron los 70, con esas generaciones que vivieron la lucha contra el franquismo, contra la dictadura, que vivieron las peleas de la juventud contra la guerra de Vietnam, que tienen otro curtido en la lucha de clases. Y que eso es clave para la juventud hoy. O sea, tener relación con esos sectores es clave porque nosotros tenemos poca experiencia en lucha de clases en un sentido mucho más agudo. Y no es solo cuestiones de... Acá hay 30.000 compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos, que no están para contar esa situación, pero hay muchos que sí están. Y a mí lo que me llamó la atención es que estén jugando un rol clave o tan similar en distintas partes del mundo, diciendo, miren, no, el neoliberalismo no fue el fin de la historia. La historia sigue. Como la historia sigue, va a volver a haber guerras. Cuando decimos que va a volver a haber guerras, no es una abstracción. Las guerras son concretas, son reales. El genocidio es concreto, es real, está pasando. No es algo que decimos y se disuelve en el aire. Entonces, que tenemos que prepararnos para eso, pero no solo esa independencia de clases, sino también ese llamado de unidad entre distintas generaciones para aprender, y que hay mucho para aprender de todo lo que vivieron los revolucionarios y quienes se enfrentaron a esas dictaduras en tiempo pasado, porque ahí está esa experiencia vital que incluso hoy a la juventud le puede decir, salgamos a luchar, pero sepamos que la lucha no va a ser fácil, pero justamente por eso tenemos que redoblarla y darla con total seriedad. Entonces, para mí una de las tareas también es, más allá de la agenda de lo que haya de movilizaciones, etcétera, hay una tarea de salir a discutir o a charlar con compañeros, con compañeras que vean que esto no está bien, que no les cierre, que digan yo, no está bien ver un genocidio en vivo y en directo por TikTok como si fuera una receta de torta o un partido de fútbol, que no va a pasar, que si el peronismo no dice nada, como decía Laura, lo de Santoro, etcétera, nosotros también nos vamos a callar, que la DAIA no nos va a amenazar por poner un sticker que dice basta del genocidio, y esa difusión de esas ideas, esa lucha por las ideas, por decir no vamos a ser una generación que la vea pasar y que no sea parte y que 20 años después diga sí, yo vi toda esta barbarie y no hice nada, es una tarea de salir a construir el partido, las agrupaciones y también un gran movimiento pro-Palestina y antiimperialista.
Me parece que eso excede la agenda concreta de la semana o del mes, que después iremos mandando. Acá tuvieron además unas semanas con agendas muy agitadas, digamos, pero que hace a cuál es nuestra agenda permanente o a mediano plazo. Eso quería sumar.